Conversamos ahora en CNN Chile con la ministra de Educación, Adriana Del Piano. Ministra, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de conversar con ustedes. ¿Pensó que esta reforma, después de tanto tiempo de análisis, de preparación, iba a ser recibida con tanta resistencia, no solo por los estudiantes, por rectores de universidades estatales, de universidades privadas, por parlamentarios de oposición y también algunos de gobierno? Yo creo que sí, o sea, en el sentido de que el trabajo prelegislativo, que fue largo, fue muy largo, fueron más de 140 reuniones que sostuvimos con distintos actores, etcétera, hacía ver que lo que le gustaba a un sector no necesariamente a los otros, etcétera. Y lo otro es que es muy difícil, la verdad, discutir una ley sin tener la ley terminada. Entonces llegó un momento que nosotros dijimos, ¿sabe qué? Vamos a concentrarnos a terminar la ley y que la gente la conozca. Yo la verdad es que estoy optimista y estoy contenta de que la ley entre al Parlamento. Ya entró de hecho al Parlamento y que se pueda conocer la ley, se pueda discutir en base a lo que es y no a los supuestos de lo que la ley es. Ministra, ¿y hoy la ley tiene los votos para ser aprobada en el Congreso? Lo que pasa es que no se va a votar a hoy ni nada, sino que hay aspectos que no me cabe duda que van a tener mucha votación. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la institucionalidad es algo que el país requiere y que todo el mundo que comparte un diagnóstico te señala que tenemos un sistema muy desregulado, un sistema bastante extraño, ¿eh? No hay muchos sistemas en los cuales se convivan estas universidades estatales tradicionales, universidades regionales que nacen de estas estatales nacionales, después tenemos universidades que han existido muchos años, como la propia Católica, etcétera, y las que se fueron creando en regiones, CFT, IP, universidades privadas, en fin, son muy disímiles entre sí. Ministra, el rector Valle dice que esta no es una transformación de verdad. El exministro Harald Bayer dice que es una reforma conservadora. ¿Cómo responde usted? Bueno, primero yo me preguntaría si ambos dos han leído el proyecto. La verdad es que no lo han visto, ¿eh? Entonces, nuevamente estamos opinando en base a minutas insuficientes, sin lugar a dudas. Nosotros tuvimos una reunión con los rectores que a su vez encabezan distintos grupos de universidades, una de las tantas reuniones, pero fue después de las declaraciones que ellos hicieron a la prensa, después de la reunión del CRUCH y el CUECH, y la verdad las cosas que en esa reunión que estaba el rector Valle, el rector Vivaldi, el rector Sangüesa que dirigen, le mostramos mucho más antecedentes, mucho más detalle del financiamiento. Ellos dijeron que se iban bastante más tranquilos. Perdón, ministra, esta declaración del rector Valle son de hoy día. No, yo sé, y lo que le digo es, son de hoy día, después de estas conversaciones, y la pregunta al final de fondo también es si no es responsabilidad del ministerio el que no se conozca el proyecto, que finalmente no se pueda opinar bien y no se haya conocido o sociabilizado lo suficiente. Yo creo que en ese sentido, ¿con qué discutes tú un proyecto de ley? O sea, ¿con qué discutes? Si tú discutes con un proyecto de ley terminado, bueno, tiene ventaja, pero también es una cosa que se filtra, que empiezan a entenderse mal las situaciones, etcétera. Y la verdad es que gran parte del trabajo prelegislativo fue para construir el proyecto, no fue solo para socializar algo terminado, que es bien distinto. Poder darle una regulación sistémica a todo lo que es la educación superior, poder tener elementos diferenciadores de lo que son las universidades estatales, las que son las universidades tradicionales, las nuevas, etcétera, supuso una cantidad de debates, de seminarios, de conversaciones muy importantes, porque es, yo creo que primera vez que se hace una reforma a la educación superior de esta magnitud. Ministra, vamos a los temas específicos. Por ejemplo, la gratuidad, que es uno de los más complejos. El compromiso original del programa de gobierno era 70% de gratuidad al terminar este gobierno, luego gratuidad total a 6 años plazo. Luego se dijo esto va a depender del crecimiento. Pero en la minuta dice algo distinto, ya no depende del crecimiento, depende de cuántos impuestos como porcentaje del PIB se cobren a futuro. ¿Por qué se cambió esto? Porque ya no depende simplemente del crecimiento, sino de cuántos impuestos se cobren sobre ese crecimiento. Bueno, yo creo que cuántos ingresos se tienen, cuántos impuestos se tienen, sin lugar a duda, es la forma en que tú puedes financiar desde el Estado, tú podrías tener crecimiento y no necesariamente una recaudación mucho mayor. Eso es así, tener crecimiento en el país. En el fondo es el realismo de decir, en la medida en que tenga los recursos como Estado para poder invertir en esto. Yo creo que lo que se planteó al comienzo de este gobierno era que íbamos a llegar durante el gobierno hasta el 7º decil.
Después fue la Presidenta de la República justamente la que señaló a toda la ciudadanía de que por las razones del precio del cobre, que nos genera un menor ingreso, íbamos a llegar hasta el 6º decil en su gobierno, y eso se va a cumplir. Y es muy interesante, algo que yo creo que conversé en alguna oportunidad con ustedes, cuando nosotros vemos son 137.000 estudiantes que este año entraron en gratuidad, y cuando uno va mirando los primeros años, sobre todo, el comportamiento de esta gratuidad, cómo cambia la composición social de las universidades, en el sentido de que aumenta un número considerable de alumnos hasta el 5º decil. Y eso tiene que ver con que aquí no se ha hecho ninguna perdonazo a las condiciones académicas, sino que con las mismas condiciones académicas llega una cantidad de alumnos de familias de menores ingresos. Pero, ministra, el hecho de poder ir aumentando esta gratuidad y llegar al 100%, que es una promesa del gobierno, evaluamos al gobierno contra sus propias promesas, ahora va a depender de que haya a futuro reformas tributarias. Ya no basta con que el país crezca simplemente. Depende de que futuros gobiernos eventualmente puedan hacer futuras reformas tributarias para avanzar en la gratuidad. Eso no se había dicho en ninguna parte. Bueno, yo creo que el tema del avance hasta el 100% nunca se comprometió para este gobierno. Por lo tanto, siempre, independientemente de eso, ya estabas en otra situación de gobierno, etcétera. Cuando se hizo este programa de gobierno, efectivamente los ingresos del Estado eran mayores porque teníamos un cobre de mucho mayor valor, y el cobre tiene un peso muy significativo en las finanzas públicas y en la plata que se recauda. Y si bien había una recaudación buena respecto a ¿cómo se llama? A lo que estaba previsto en la propia reforma tributaria, yo creo que efectivamente este bajón de precio de cobre, una crisis más amplia económica en los sectores a los cuales el país comercializa, etcétera, ha generado menores ingresos, y por eso hay que proponerse, la reforma no cambia en su objetivo, lo que cambia es en sus plazos. Ministra, para dejarlo muy claro, si no hay nuevas alzas tributarias, no se puede lograr la gratuidad universal. No, porque, no es que no se pueda, al revés. O dicho de otra forma, para llegar a la gratuidad universal van a tener que subir los impuestos. Para llegar a la gratuidad universal tiene que tener mayores ingresos el país. ¿Y para eso va a tener que haber alzas tributarias? Puede ser que sea vía alzas tributarias, o puede ser perfectamente que tenga mayor recaudación por la vía de los ingresos permanentes que tiene el Estado, uno de los cuales muy fuerte es el cobre. Pero aquí están hablando de una cierta mayor ingreso. ¿Puede sustentarse esto solo con el tema del cobre, cuando además sabemos que el cobre se va a mantener bajo? Por eso se lo pregunto nuevamente. ¿Lo más probable es que para tener gratuidad total van a tener que subir los impuestos nuevamente? No lo sé, porque eso lo va a tener que ver en su minuto el gobierno que esté. Lo único que se señala en la ley muy específicamente son los gatillos que te generan el aumento, y que tiene que ver con la capacidad de recaudar ingresos el Estado. Si eso es por la vía de los ingresos normales, que la gente gana más, paga más impuestos, hay más IVA, hay más recursos, o si eso en futuro requerirá otra reforma, eso lo tendrá que ver quien esté después. Pero la forma que está establecida es que a determinados ingresos del país pasa a aumentar los grados de gratuidad. Ministra, perdón, es que la forma no es a determinados ingresos del país, a determinado porcentaje de recaudación según el PIB. Es que es una diferencia muy fundamental. Totalmente, no recaudación fiscal. Es necesario que un mayor porcentaje de ese crecimiento llegue al Estado, una cosa distinta. Así es la recaudación fiscal la que va determinando eso. Y, ministra, ¿cómo se entiende que el gobierno haya planteado una reforma tributaria para recaudar 3 puntos del PIB para financiar la reforma educacional con gratuidad? Eso se hizo en el año 2014, y ahora se diga que necesitamos 8 puntos adicionales del PIB para llegar al 100% de gratuidad. ¿Alguien sacó muy mal las cuentas? Mira, yo no sé el tema de las cuentas, pero claramente estábamos en un escenario económico distinto. Eso es así, teníamos ingresos distintos cuando se hizo el programa, y lo que es muy importante es que efectivamente hay reformas que yo creo que han sido más caras de lo que se pensó y se calculó, reformas que ya se han ejecutado. Nosotros pasamos en un lapso de 6 años, para ser exacto, 6 años de 4 billones
de pesos en educación a 8 billones de pesos. Ese es un esfuerzo enorme país entero para financiarlo. Entonces, yo creo que quedarnos solo en el tema de cómo crecemos en la gratuidad de la educación superior, sin mirar que esta es una reforma completa al sistema educativo, en el cual ha estado toda la construcción de salas cunas, hasta todo el tema del pago de los profesores, que es muchos recursos, la mejora salarial de los profesores, una inversión de 2.700 millones de dólares, ¿ah? Y si vamos siguiendo que ha ido mejorando también los ingresos a las escuelas, a los colegios, hacerte cargo también de ir cambiando el ingreso, el pago privado en la educación particular subvencionada por un pago estatal de eso, es un esfuerzo país de normalizar nuestra situación, que era muy anómala, que efectivamente tiene un costo muy grande. Pero mientras uno entiende que hay ajustes, que los cálculos se van ajustando, que cambian las realidades, pero aquí estamos hablando de una diferencia de más del doble, de 3 puntos del PIB a 8 puntos del PIB. ¿Hay algún cálculo hoy de cuánto cuesta la gratuidad universal? No, sabemos exactamente lo que cuesta llegar hasta el sexto decil y efectivamente cuánto requiere recaudar el fisco para poder seguir avanzando. Y donde es más caro es en los tramos mayores, porque pasar hasta el quinto decil tiene un costo, el sexto un costo un poco más, pero tú del séptimo decil hacia arriba, primero tienes más alumnos y además esos alumnos, los que están en el octavo o noveno decil, no tienen hoy día ayuda estudiantil por eso directa, la pregunta, por lo tanto es de cero al apoyo total. La pregunta súper simple, en una cifra, ¿cuánto cuesta el 100% de gratuidad? No te lo podría decir en este momento. No sé cuánto cuesta hoy el 100% de gratuidad. ¿Ah? Tendría que traer los papeles de los cálculos, pero efectivamente es un porcentaje alto de ingresos. Ministra, porque es más caro en los tramos más altos. Y cuando se prometió que con esta reforma tributaria de 3 puntos del PIB adicionales se iba a financiar la gratuidad, entre otras cosas además, ¿no sabían cuánto iba a costar la gratuidad total? ¿No deberían haber tenido esa cifra clarísima antes de decir qué necesitaban? Yo creo que cuando se formuló el programa, porque en ese momento efectivamente la situación del país en su conjunto era diferente, las expectativas eran distintas y por lo tanto lo que se ha hecho es mantener el programa de gobierno con todos sus componentes, una gran reforma educativa y aplanar, en definitiva, en qué minuto se llega a la gratuidad universal. Sí, eso es así. Con 3 puntos del PIB para una reforma que incluía cosas de salud, cosas de educación, ni siquiera con 3 puntos alcanza solo para gratuidad, que es una parte de las promesas. ¿Se quedaba corta claramente entonces la reforma tributaria? Seguramente si tú lo planteas de esa manera, porque la reforma tributaria era un plus sobre ingresos ya establecidos y los ingresos establecidos consideraban ingresos muy altos por la vía del precio del cobre. Eso es así. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y ya regresamos a CNN Chile. Continuamos en CNN Chile junto a la ministra de Educación. Ministra, hablemos de otro de los temas complejos de esta reforma, el lucro. ¿Por qué no tipificar como delito el lucro y optar por la figura de desvío de fondos y esa sí penalizarla? Yo creo que, mira, en primer lugar, yo creo que lo que es importante es que esta reforma busca, por un lado, que esto deje de ser un negocio, la educación como un bien público, la calidad de la educación como un bien deseable, muy importante, y eso debió haber sido siempre así, pero finalmente la educación superior se dividió en 2 grupos. Uno que era la educación universitaria, en la cual se supone que no hay lucro, que no está permitido que se saquen excedentes de ganancia, y por otro lado la educación técnico-profesional, en la cual sí se autorizó que las instituciones pudieran ser con fines de lucro. Ya es una rareza, ¿por qué decidió en la época de Pinochet, digamos, de que unas sí y otras no está para nada claro, pero eso es la ley. Y claramente en el tema de educación superior, el tema más complejo es digamos, la acción entre partes relacionadas, que es una forma de extraer lucro de una tarea como es la educación superior, en la cual se supone que no lo hay. Y no es fácil detectarlo a simple vista. Entonces, en ese sentido, el lucro no es un delito en Chile, el lucro en sí no es un delito en Chile.
La señora que vende en el kiosco de la esquina busca sacar una ganancia y esa ganancia es con lo que ella vive y hay lucros pequeñitos y lucros muy grandes. En ese sentido, tipificar el lucro como un delito es una cosa muy compleja porque el lucro no es un delito en la sociedad chilena en todas las otras actividades, no actividad económica, actividades. ¿Qué se dijo y cómo se resolvió el tema en el caso de la educación superior? A mí me parece que está bien resuelto en ese sentido. Decir, mira, esto no está permitido en este nivel. Esto de extraer ganancias. Entonces pongo muchas barreras para que efectivamente instituciones con fines de lucro no sean las que en definitiva terminen manejando la educación superior. Ese tema. Y segundo, que me parece importante, es que en caso de producirse el lucro, que determinado, además vamos a tener una superintendencia que va a poder vigilar, ver, etcétera, etcétera, lo que yo digo, mire, usted aquí ha sacado plata, ganancias que no están invertidas en el propósito educacional para el cual sí usted puede invertir. O sea, tú puedes generar ganancias, pero tienes que reinvertirla. Hay ejemplos bien claros en este país de instituciones que lo hacen y que lo hacen por todo Chile, reinvierten eso. Si no haces eso, te llevas la plata para la te determinan eso, te obligan a devolver esta ganancia que hiciste, y si tú no devuelves esa plata, se considera que tú tienes un enriquecimiento, digamos, ilícito, y ya entras en el tema penal. O sea, en ese momento entra al terreno penal. Pregunta, si hay desvío de fondos, que esa es la figura que va a estar penalizada por ley, ¿ese desvío de fondo va a ser aplicable a las universidades estatales, a las privadas que reciben también fondos públicos y también a las privadas que solo se financian con arancel de los estudiantes, a las que no reciben ni un peso de parte del Estado? ¿También se les va a poder sancionar por desvío de fondos? Totalmente. Sí, en este país no está permitido el lucro en la educación superior. Si tú vas a poner una universidad, tú la pones porque, claro, puedes sacar tu sueldo, que eso no se entiende lucro, tú sacas tus ingresos normales dentro de parámetros normales, etcétera, ese no es el problema. Pero tú has puesto una institución de educación superior, en primer lugar porque te interesa o tienes una misión, una tarea, o sientes que tienes una formación superior con un sesgo de algún credo o de una excelencia académica, eres un grupo. Pero claramente esto no es como poner una fábrica de cepillo de dientes. Tú no estás instalando una fábrica a la que vayas a extraer ganancias, porque como invertiste tanto, voy a extraer tales ganancias. Eso que está permitido para la actividad económica, productiva, etcétera, en la educación superior no está permitido. ¿El crédito con aval del Estado se va a acabar algún día? O sea, yo creo que cuando lleguemos a la gratuidad universal no se necesitará crédito con aval del Estado. Eso es así, o sea, tiene un final posible. El tema del crédito, efectivamente, para los quintiles muy altos, sobre todo octavo, noveno, hasta el séptimo hay beca, pero octavo y noveno decil efectivamente es una solución. Hay familias, la diferencia entre los distintos deciles no es tanta. Entonces lo que tú tienes entre el séptimo y el noveno decil como ingreso familiar es un poco más, puedes vivir mejor, pero si tienes 2 hijos en la universidad, o etcétera, esa es una carga muy pesada para un ingreso que puede ser aproximadamente de 2 millones de pesos. Pero, ministra, el crédito con aval del Estado, usted ha sido muy criticado, entre otras cosas, por el informe del Banco Mundial, por decir que es un excelente negocio para los bancos, ruinoso para el Estado y también muy complejo para las familias que tienen que pagar esos créditos. ¿No se pensó en la posibilidad de tener un crédito solidario directo que reemplazara al crédito con aval del Estado u otra fórmula que sacara a los bancos de este negocio? No está descartado, el tema de los instrumentos no está descartado. Lo que se ha dicho en la ley, se va a decir, es que efectivamente se mantendrán las ayudas estudiantiles en el tema de la transición. O sea, tú no puedes, en aras de que vas a llegar en algún minuto a la gratuidad, quitarle hoy día a muchos estudiantes lo que son los apoyos estudiantiles. Los apoyos estudiantiles son distintos. Tú tienes el crédito solidario que dan las universidades, que es recurso público también, pero que las universidades lo manejan y lo aplican, que en general muchas veces tiene menor retorno en el sentido de pago. Por otro lado tienes las becas, hay distintos tipos de becas, y por otro lado tienes el crédito con aval del Estado. Nada indica que tenemos que quedarnos con esa fórmula a futuro, eso es perfectible. Ministra, si se quiere eliminar la educación como un negocio,
¿no es urgente o no era urgente sacar a los bancos de la educación? Lo que pasa es que el tema, si tú sacabas los bancos, tienes que poner al Banco del Estado o algún Corfo, etcétera, etcétera, porque finalmente si no significa que le estás entregando recursos públicos a todas las instituciones, los CFT, los IP, etcétera, etcétera, para eso. Y la verdad de las cosas es que se usó, y por eso que bajó mucho, la verdad es que se bajó mucho el interés, estamos en un interés del 2%, y los bancos, porque lo han hecho siempre, son mejores cobradores, por decirlo así, de lo que hacen las universidades con el crédito solidario. Esa ha sido la razón, pero eso no tiene por qué seguir siendo así. O sea, lo que te quiero decir, es perfectible, cualquiera de estos instrumentos puede mejorar sustantivamente. Ministra, las universidades y los centros de formación técnica que no reciban ni un peso del Estado, y aquellas que reciban pero van a tener un porcentaje de alumnos que sin gratuidad, de hecho, sin becas, sin crédito, ¿van a poder cobrar lo que quieran de arancel? Porque para ese tramo no va a haber arancel regulado. Entonces la pregunta es, uno, si van a poder cobrar el arancel que se les venga en gana. Y lo segundo es si eso no va a terminar también creando guetos en las universidades y segregación. Bueno, yo creo que efectivamente el tema, la gratuidad universal seguirá avanzando y debiera tomar a todos los alumnos en algún minuto. Hoy día tienen un arancel libre, o sea, hoy día lo tienen. ¿Y por qué se pone el arancel calculado? Pero va a seguir siendo para ellos el arancel libre, el que quieran. Por el momento, si no hay recursos del Estado establecidos, ellos o si no quieren recibirlo. También, o sea, mientras no haya recursos públicos, si hay beca y si hay gratuidad, que es lo que tiene que ir avanzando ampliamente, efectivamente tiene que ser sobre un arancel que está calculado, así lo llamamos, arancel calculado, porque efectivamente una universidad y otra universidad por la misma carrera cobran precios absolutamente distintos. Casi todos los aranceles hoy día financian no solo la formación académica del alumno, sino que también del cual salen recursos para la mejor ampliación, becas al extranjero de su propio, personal académico, y por lo tanto, y la investigación. La idea es que efectivamente se establece por grupos de universidades de acuerdo al nivel de acreditación que tienen, universidades que son mejores, más caras históricamente porque finalmente han tenido mejor investigación, etcétera. Tienen un determinado arancel y hay otras que son menos complejas hasta la fecha y por lo tanto tienen un arancel calculado diferente. Ministra, finalmente... Eso es lo que te va a determinar cuánto se paga y cómo se entregan los recursos. Finalmente, ministra, para hablar también de calidad, ¿esta reforma va a significar que tengamos universidades de excelencia a nivel internacional en Chile? Porque hoy cuando vemos la mayoría de los rankings aparecemos bastante abajo, donde aparecen nuestras primeras universidades. ¿Va a cambiar algo con esta reforma o esta es una reforma centrada más bien en flujos de plata y el tema de la calidad queda para otra ocasión? No, el tema de la calidad es un tema clarísimo, muy importante en el proyecto. Primero se mejora sustantivamente lo que tenemos hoy día en materia de los filtros de la calidad que tienen que demostrar las distintas instituciones. Pero le pregunto por las universidades que ya sabemos que son para el nivel chileno de una alta calidad, ¿van a poder dar un salto internacional en excelencia? Porque además, en la medida en que tienen mejores resultados, que hay mayor investigación, mayor vinculación con el medio, también hay fondos que van premiando esa mayor vinculación con el medio, también duran más años su acreditación y atraen más alumnos. Eso es lo que sucede o debiera suceder. Y si hoy día no sucede tanto, es porque finalmente este es un mercado bastante opaco. Si decimos que esto ha funcionado como un mercado de la educación pública, basta con que tú pongas mucho letrero en el metro, en la televisión, en distintos lados, y el alumno piensa que esa universidad parece de buen nivel y no es, sobre todo familias que tienen por primera vez o segunda generación acceso a la universidad, tampoco saben muchas diferencias entre la otra y si esta es privada y esta es pública. Eso
en la medida en que vaya habiendo más personas formadas en la educación superior, evidentemente se socializa de mejor manera esa información. Pero a tu pregunta, yo creo que efectivamente uno de los grandes objetivos es que el país tenga, por decirlo así, universidades que tiran hacia arriba el carro de la calidad de la educación. Es por eso que, por ejemplo, nosotros hemos acudido a la Universidad de Chile, a la Universidad Diego Portales, a la Universidad Católica de Valparaíso, etcétera, para un conjunto de tareas de consorcios de universidades para enfrentar distintos temas. Justamente eso es lo que se quiere, y se quiere darle una preeminencia fuerte también a las universidades del Estado, fortalecerlas, que en todas las regiones existan universidades públicas fuertes, con capacidad de investigación, con capacidad de vinculación con los gobiernos regionales, etcétera. Ministra Diana Alpiano, muchas gracias por habernos acompañado Gracias hoy. a ustedes, pues encantada. Gracias a ustedes también por la compañía en CNN Chile.